Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en piso con Pedro Loblein, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo de nuestro país. Presidente, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Eduardo, y un placer acá estar compartiendo nuevamente con ustedes. Presidente, yo sé que en cierto modo los datos todavía se están afinando, pero le queríamos preguntar a rasgos generales, ¿cómo están cerrando las cooperativas este primer semestre del año? Bueno, ya en este momento ya tenemos, digamos, el informe. Ayer se ha concluido todo el análisis del primer semestre. Entonces ya realmente un semestre que vemos nosotros bastante positivo. Un crecimiento interanual del activo un poco más del 5% y la cartera de crédito un crecimiento de 4,8%. Refleja eso de lo que empezó a mediados del semestre del año pasado. La cartera de ahorro sigue un proceso de recuperación muy importante que está con un crecimiento interanual de más del 5% también, o sea, coincide con lo que es el crecimiento del activo. Tenemos el capital, o sea, la parte patrimonial, un crecimiento más de 6,3%. Una solvencia patrimonial que está en 20,4%. Y desde el punto de vista de los resultados, 36,8% mayor a lo que fue el año pasado. Los excedentes generados en estos primeros 6 meses es 36,8% superior a lo que fue el año pasado, los primeros 6 meses, ¿verdad? El punto en el cual hay que trabajar, evidentemente se siente el impacto, es el tema de morosidad. Si bien tenemos en los mismos porcentaje de los últimos 4 años que están en 8,6, 8,7, es el año de los últimos 4 de mayor, o sea, 8,9. O sea, estuvieron siempre ahí entre 8,6, 7 y este año es 8,9. Entonces allí es la parte donde se tiene que hacer el esfuerzo este segundo semestre para ir bajando eso. La parte buena, digamos, es que a pesar de que, porque la morosidad directamente impacta en los resultados por las cuestiones de previsión, y si nosotros a eso le sumamos de que las cooperativas este año están revirtiendo las previsiones diferidas, eso también, a pesar de esas dos situaciones, hay buenos excedentes. Vemos allí el tema de un mejoramiento importante en la gestión de gastos. Hay una reducción significativa y eso hace lo que impacta en tener esos resultados positivos estos primeros 6 meses. Presidente, ¿esa parte de la morosidad responde a un efecto rezago de los años complicados anteriores o más o menos cuál es el análisis que hacen sobre eso? Y es en un porcentaje alto es eso. ¿Por qué? Porque el que sigue y vemos, porque eso se analizó en el primer trimestre y en los análisis que estábamos haciendo por los números ahora del primer semestre, digamos segundo trimestre, el de que tiene el mayor impacto son el crédito a pequeña, mediana, micro, pequeña y mediana empresa, que fue el sector donde recibió mayor apoyo. Los créditos destinados en el momento de pandemia fue ese sector, y que se había dicho luego el riesgo de ahí, y ese es el que tiene el mayor impacto dentro si analizamos por destino de crédito. El de menor impacto sigue siendo el destino a vivienda. Entonces, el gran parte es eso, de la parte todavía de rezago de la situación de ese sector en el cual sigue golpeado. Hay entonces todavía dificultades que se están viendo dentro del sistema, bueno, financiero en general y cooperativo en el caso de lo que es la supervisión del INCOP. Sí, o sea, es ahí un trabajo en el tema, bueno, de qué es, al identificar qué sector, bueno, allí es donde se tiene que ver qué hacer, cómo hacer para primero reactivar ese sector que está con dificultades. Las cooperativas a ir viendo, bueno, reestructurar, ver, porque no podés dejar
el problema principal cuando hablamos de crédito destinado a microcrédito, pequeña, mediana empresa, MPymes, está con dificultad de pago, no le das capital operativo, no puede comprar. Entonces hay que usar buscar estrategias para poder ese sector reactivarlo y eso entonces lograr que la morosidad disminuya, ¿no? Presidente, en la parte de resultados dio un número bastante importante, más de 30%, 36%. 36,8. Si es que no estoy justamente 36,8%. ¿Esto responde a qué específicamente, presidente? Es un muy buen resultado. Hay que tener en cuenta que el año anterior ya se había tenido una tendencia de recuperación en cuanto justamente a los resultados cooperativos. ¿Se mantiene esto? ¿Cuál es el análisis sobre ese punto en particular? Bueno, como he dicho, uno de ellos el tema de que se ha, evidentemente, todo aquella que desde el INCOP hicimos, de que las cooperativas deben hacer todo el esfuerzo, ser muy eficientes respecto a los gastos por todas las cosas. A eso se suman los costos financieros en esa época de pandemia, en donde hubo un exceso de liquidez, bajaron las tasas, la tasa pasiva bajaron. Eso decíamos, ¿no?, que va a tener luego un impacto porque estamos en el sector cooperativo se da algo de que la cartera fuerte es a largo plazo. El crecimiento que estamos viendo de los 5,3% de la cartera de ahorro, el mayor porcentaje de crecimiento es los ahorros a más de un año. Y eso tiene, por supuesto, que cuando empezamos un proceso de reducción de tasa, un impacto a los años siguientes y que es lo que ahora se está viendo. A eso se suma algo muy importante. Estamos en este momento en el mayor porcentaje del activo total de las cooperativas, mayor porcentaje es la cartera de crédito. Estamos en 72,3. En el 2021 estábamos con el 66%. El año pasado se cerró con el 71%, ahora estamos en 72%, y que es lo que genera los ingresos por intereses. Entonces, al aumentar los ingresos por intereses, bajar los costos financieros, sumado a una buena gestión de gastos, da estos resultados, se puede hacer frente a las previsiones diferidas, ir reconociendo, extornando, digamos, las previsiones diferidas y a pesar de eso se tiene un muy buenos excedentes estos primeros 6 meses. Y creo, estamos convencidos porque históricamente el segundo semestre es donde se mejora considerablemente desde el punto de vista del excedente. Entonces, con estos primeros números, estos primeros 6 meses, nos da una proyección de buenos resultados para este año. Presidente, en términos de liquidez, recuerdo que en años anteriores se había tenido el tema de que había una alta liquidez, como prácticamente en todo el mundo. Eso también afectaba o era parte del sistema cooperativo y estaba la necesidad de ir volcando eso hacia los créditos principalmente. Ese trabajo se estuvo haciendo y bueno, se avanzó mucho dentro de esto. Pero ¿cuál es la situación actual de la liquidez en el sistema cooperativo? Bueno, también eso es otro punto que impacta en los resultados. O sea, llegó un punto de que la liquidez estaba en el orden del 30% y decimos, bueno, hasta 15 es lo ideal, más de 15 ya impacta eso porque la liquidez, hay que entender de que es ahorro captado sin colocar en crédito. Entonces nosotros insistimos mucho en que se tenga que pasar ese activo líquido a activo productivo, crédito. En este momento está en 20,5, o sea, casi 9 puntos bajó, pero ese es lo que se destinó a crédito. Entonces es un porcentaje bueno, estamos con muy buena posición de liquidez. Llegó un punto, a mayo estaba en 19, ahora ya 20,5 está aumentando nuevamente, ¿verdad? O sea, realmente los primeros 4 meses, hasta abril, el tema de colocación de crédito fue bastante bueno. Mayo y junio se redujo la colocación de crédito. Ahí vimos nosotros una pequeña retracción en colocación de crédito, cuál fue la causa de que por qué esos 2 meses fue menos, y ahí es donde nuevamente empieza el tema de aumento de la liquidez del sector. Entonces, muy buena posición de liquidez en este momento, ¿verdad?
Presidente, en líneas generales, estos números bastante positivos con los cuales se está cerrando el semestre, ¿eran parte de las expectativas? ¿Se tenía una previsión de que los resultados iban a estar en torno a eso o estamos tal vez en un terreno un poco más positivo del que se prevía anteriormente? Bueno, estábamos previendo, porque viendo un poquito el comportamiento del segundo. El año pasado fue bastante, una diferencia muy fuerte entre los primeros 6 meses. Luego empezó el proceso de colocación, por sobre todo de crédito, ¿verdad? A partir de ahí, bueno, si seguía esa tendencia, decíamos de que se iba a tener buenos resultados, ¿verdad? Este año. Y también ligado, relacionado a eso, acá nosotros, un poco el INCOP, una de las grandes ventajas que tiene es que nosotros no somos solamente el supervisor del sector financiero, nosotros también tenemos el supervisor de las cooperativas agrícolas, ganaderas, o sea, el sector de producción, que tuvo muy buenos resultados y nosotros, o sea, hay que saber de que Paraguay es un país agrícola ganadero y si el sector agrícola, si el sector ganadero está bien, todo el sistema empieza a mejorar. Eso lo dice los mismos números del Banco Central, cuál es el repunte económico que hay y de dónde eso viene. Y bueno, nosotros manejando esa información de cómo está el sector de producción, cómo venía cerrando el año pasado y la proyección este año que es realmente muy buena. En general ya estábamos viendo un año que si se tiene una buena gestión, vamos a tener buenos resultados, ¿no? Presidente, hacemos una pausa cortita y seguimos conversando.